nos vamos del Senado, de este semáforo con el Senado, al Senado real, con la senadora Ana Almirón, de Corrientes, del Frente de Todos, quien está conectada con nosotros. Buenas noches, senadora. Cata Delía, Diego Schurman, la estamos saludando. ¿Cómo le va? Buenas noches para ustedes y para quienes lo acompañan ahí en el piso. Bien. ¿El Senado se le plantó a la Corte? ¿Está bien preguntado de esta manera? Sí, creo que hoy igualmente se sancionó un DNU que ya tenía un dictamen en la Comisión de Seguimiento de los DNU anterior al fallo de la Corte y por eso hoy fue ratificado. Bueno, en el entendimiento que el fallo aclarar, de la Corte es un fallo político. Perdón, senadora, para que la gente entienda, estamos hablando del DNU que la Corte le bajó el pulgar, ¿no? El DNU del Gobierno Nacional que la Corte le bajó el pulgar, que tenía que ver con las clases presenciales que el Gobierno llamaba clases virtuales, y la Corte, sin embargo, falló en el sentido contrario. Bueno, en el Senado se sesionó y se le dio luz verde o se le levantó el pulgar a ese DNU que la Corte había rechazado. A eso me refiero. Ahora sí, la escucho. Así es, recordemos que una Corte que falla en un fallo que es netamente político, que lo hace con firmas digitales, de manera no presencial, y estableciendo que las clases deben dictarse de manera presencial o obliga al gobierno, en ese caso, a trabajarlo de manera concurrente con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así que hoy el Senado de la Nación ratificó. Vuelvo a repetir, nosotros teníamos un dictamen de comisión anterior al fallo de la Corte, lo que nos habilitaba a nosotros del Senado a sancionarlo. Eli. Senadora, buenas noches, ¿cómo le va? Le quería preguntar por el otro proyecto, porque nosotros lo identificamos con el semáforo rojo y el que tiene que ver con es un proyecto de declaración en realidad, pero un poco apunta a marcarle la cancha al ministro de Economía respecto de cómo usar los derechos de giro que va a emitir el fondo y que le corresponderían a la Argentina por su participación dentro del organismo. Sí, recién escuchaba, no es un proyecto de ley, es un proyecto de declaración. Tiene que ver con una declaración política y tiene que ver con un posicionamiento de este Senado de la Nación. Recordemos que el año pasado el mismo ministro Guzmán hizo presentación en este Senado, bueno, en el Congreso, porque fue ratificado por ambas cámaras, limitándose las facultades o volviendo las facultades al Congreso de revisión y control de la deuda externa que toma nuestro país. Así que en este sentido es un proyecto de declaración. Senadora, hoy en Italia, en Roma, donde está justamente Guzmán con el presidente, ratificó esto Guzmán acerca de que cualquier acuerdo con el fondo va a pasar por el Congreso para su aprobación y para su ratificación. Ahora me pregunto si le hace bien justo en este momento cuando hoy el ministro mantuvo reuniones con varios funcionarios del fondo y en apenas 4 o 5 horas el presidente se va a reunir con la titular del fondo. Digo, ¿hace bien este proyecto de declaración, este pronunciamiento del Senado contra esa gestión? Sí, yo creo que no es un posicionamiento contra el ministro o contra el Poder Ejecutivo. Es una herramienta que se le otorga al Poder Ejecutivo para negociar de mejor manera juntamente con el Fondo Monetario Internacional, de decirle al fondo que este Congreso de la Nación no va a avalar ningún pago que sea para el pago justamente de deuda externa, de otro tipo de deuda o de capitales o de intereses. La verdad es que ese fondo tiene que ingresar para los gastos de la pandemia, que es lo que estamos necesitando los argentinos y las argentinas en este momento, y el control efectivo que tiene que realizar este Congreso de esos fondos. Nosotros tuvimos un préstamo importante del Fondo Monetario Internacional en el periodo del gobierno anterior, que la verdad es que no sabemos dónde estaba, y el Fondo Monetario Internacional, organismo prestador, miró para otro lado, incluso no tiene respuestas hacia dónde fueron esos fondos. Senadora, gracias por estar esta noche aquí en Fuego Amigo. Muy atenta. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo enorme.